Amigos, no es que acá en Argentina la situación esté tranquila, pero lo cierto es que se está picando muchísimo el contexto sanitario en Europa. Acá, leyendo un poquito el portal DW, pandemia cobra ya más de 100.000 vidas en Alemania. Más de 100.000 personas han fallecido por COVID-19 en Alemania desde el comienzo de la pandemia, indicó el último jueves, ayer, el Instituto Robert Koch del gobierno federal, tras contabilizar 351 nuevos decesos en las últimas 24 horas. Además, este instituto registró 75.961 nuevas infecciones, un nuevo récord diario para la primera economía de la zona euro que vive un rebrote sin precedentes. El número total de fallecidos a causa del coronavirus asciende a 100.119 según el recuento oficial. Además, la incidencia en 7 días alcanzó un pico máximo de 419 infecciones cada 100.000 habitantes y las autoridades sanitarias temen por la saturación del sistema. Esto está pasando en el invierno europeo y obvio nos preocupa porque sabemos que muchas veces lo que pasa en el hemisferio norte es una advertencia de lo que si no nos cuidamos, si no tomamos medidas, si no atendemos, si no aprendemos, puede pasar en el hemisferio sur con un contexto socioeconómico mucho más débil que el que se vive en los países de la Unión Europea. Para hablar de esto vamos a conectar con alguien que la verdad siempre tiene recontra buena onda con la radio, nos atiende el teléfono y nos ayuda a entender qué anda pasando allí. En este caso, esta politóloga maestrando en políticas públicas en la Universidad de Erfurt, está en Alemania, desde allí nos atiende Inés Alberico, acá Esteban Checho de Cítrica. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿y vos? Gracias por invitarme. No, a vos, Inés, en serio, por coparte siempre, por tomarte el tiempo para conversar. Aquí, alarmados por el contexto doméstico, pero además por lo que venimos viendo que sucede en Europa. Hay un rebrote, hay nuevos picos. ¿Cómo estás viviendo esta etapa tan particular que está atravesando Europa, pero específicamente el país donde estás, Alemania? Bueno, la verdad es que hoy en día Argentina está muy bien en la cuestión de casos y acá en Alemania hay un pico muy fuerte. Si bien en toda Europa, como decías, están subiendo los casos, que tiene que ver con que viene el invierno, el problema que tenemos en Alemania es que hay un bajo récord de vacunación. De hecho, hace unos días salió el dato que los 3 países que menos porcentaje de vacunados tienen en Europa son los países de habla germana, que serían Alemania, Austria y Suiza, y no tiene que ver con falta de vacunas, sino que tiene que ver con gente que no se quiere vacunar, lo cual a mí siendo argentina me sorprende muchísimo, porque bueno, en Argentina tenemos una fuerte cultura de vacunación Sí. y acá tenés, especialmente en la región que estoy yo, que es Turingia, que es, digamos, lo que antes era Alemania del Este, y en Sajonia, que también es parte de lo que era Alemania del Este, hay tasas de vacunación muy bajas. Sí, te diría que más o menos un 60% ciento de la población de Sajonia se vacunó y de Turingia un 62%, mientras que en estados más del provincias, digamos, las Bundesland más del occidente, como Bremen, hay un 80%. O sea que hay muchísima diferencia y eso se ve en el número de casos. Inés, obviamente, a ver, hay cuestiones sociológicas, socioeconómicas, súper complejas, pero por lo que sabés estando allí, ¿verdad? Integrando esa comunidad, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Qué anduvo pasando para que haya un 40%, ¿no?, de población no vacunada por ejemplo, en la comunidad que integras allí en Alemania? Bueno, ahí hay varios factores que se ponen en juego. Por un lado, si uno lo compara con Argentina, en Argentina hay, digamos, toda una cultura de vacunación, ¿no? Del calendario de vacunación Sí, obligatorio y demás, que sí. eso es algo que, si bien obviamente que hay vacunas obligatorias que se ponen a los niños, digamos, acá en Alemania y en Europa en general, no se ve en Alemania la misma cultura y costumbre de vacunarse. Mm, Eso generó que en un principio haya resistencia a la población en general. mm, Además que en estas regiones que son más conservadoras, ¿te acordás que cuando hablábamos de los resultados de las elecciones, hablábamos de que la extrema derecha, el partido que se llama Alternativa para Alemania, AfD, mm. ganó, digamos, no ganó, sino que, bueno, sí, consiguió, obtuvo muchísimos votos Claro. en esta región especialmente, y está bastante relacionado, ¿no? Estos partidos de extrema derecha con grupos, digamos, que son anticiencia, antivacuna, Mm, conspiranoicos. Entonces hay todo, digamos, una relación y hay un movimiento que acá se llama Querdenker, que quiere decir como
pensamiento no derecho, pensamiento torcido, que son, digamos, todos estos grupos de personas que se oponen a la vacunación. Eh, y bueno, justamente eso tiene que ver, ¿no? Con Sí. eso está pasando que justamente estamos volviendo una nueva ola fuerte y están volviendo las restricciones, porque bueno, como decías vos recién, hay muchísimos casos y tiene que ver con la falta de vacunación. Ujú. Por eso mismo uno puede ver otros países como por ejemplo Portugal, donde tenemos más del 80% de toda la población vacunada Mm. y ahí volvieron, digamos, las fiestas, volvió todo y no hay un pico como... Tuvimos justo se trabó ahí, ya la vamos a recuperar, está interesantísimo realmente. Ahí volvió. ¿Me escuchás, Inés? Ahí está, Sí, me había trabado, no me había dado cuenta. no, tranquila, cosas que suceden. Igual no, estábamos súper atentos escuchándote porque es interesantísimo. Mencionabas que en el caso portugués, que tiene una tasa de vacunación más amplia que la alemana, hubo ocio puro, el ocio de fin de año, y no hubo un rebrote. No se está viviendo los casos como se está viviendo en Alemania, que tiene estas comunas, estos sectores, con esta corriente, ¿no? Que os mencionabas, el pensamiento dislocado, ¿verdad? Antivacuna, que genera que haya una corriente de gente que no se vacunó, y eso explica el aumento de casos. Claro, totalmente, totalmente, porque lo que se venía haciendo, de hecho, ¿qué pasó con las restricciones? En un principio, las reglas que regían acá eran la regla, digamos, que se llama 3G, Ujú. que era que uno podía, por ejemplo, entrar a un local o ir a un bar si estaba recuperado, vacunado o con un test negativo rápido, que se Claro, hacían gratuitos. claro. Y lo que empezó, como muchas personas se resistían a vacunarse, se cambió la política y en octubre dijeron, bueno, vamos a hacer, no vamos a obligar a la gente que esté vacunada, sino que vamos a dejar de hacer los test gratuitos. Entonces se empezó a vacunar un poco más de gente, pero no lo suficiente, porque tenés un montón de personas que por ahí no iban a bares o, digamos, se movían por otros lugares Claro. y no necesitaban realmente estar vacunados para hacer su vida social. Y ahora lo que empezó a pasar es que directamente te obligan a estar directamente vacunado Mm. e incluso están incorporando, que eso sería la regla 2G Plus, que te piden, por ejemplo, si hoy quieres ir a una fiesta en Berlín, vos podés, pero tenés que estar vacunado y tener un test negativo en el día. Mientras que acá en Turingia, ya como hay tantos casos y es zona roja, están cerrados, digamos, los bares Ah. y cerraron, por ejemplo, el mercadillo navideño. O sea, ya llegó un punto en el cual, aunque estés vacunado, podés salir. Claro, claro. Incluso, bueno, vos, a ver, estás conectado con Argentina. Acá realmente la cosa está bastante laxa. Digo, a mente de que hay una campaña de vacunación súper intensa, están vacunando pequeños, ya hay terceras dosis. O sea, es una gran noticia. Muy probablemente si salís solamente necesites el barbijo para subirte un bondi. Si vas a un bar, de hecho hay boliches abiertos, lo cual a título personal, ¿no? A veces decimos, che, guarda que por ahí no vamos, de repente pega rebrote y vamos a estar con las defensas muy bajas, nos va a agarrar de contraataque. En ese sentido, la vida social hoy en Alemania, la ves más restringida que en Argentina, igual sacando el caso puntual de tu comuna, ¿no? De tu lugar. ¿Qué tan restringido y qué tan normalizado está la vida en Alemania y cómo se dio vuelta todo con este rebrote? Mira, para que te des una idea, ahora está habiendo más restricciones. Lo que sería el equivalente sería en el periodo del verano. En el verano, te digo, se podía, digamos, en Berlín, se podía ir a fiestas, abrieron creo que los clubes en septiembre, se podía ir a fiestas grandes, digamos, de las típicas fiestas de electrónica grandes que había de 500 personas, se podía ir sin problema, solamente tenías que estar vacunado, y los clubs te pedían, o sea, los boliches, te pedían que vos además tengas un test negativo, y estaban, ¿por qué? Porque ellos querían justamente cuidar, porque tardaron mucho tiempo en abrir, Claro, cuidar para no volver a cerrar, que de claro. hecho todavía no están cerrados, siguen abiertos, siguen habilitados. Mm. Después era casi todo vida normal, o sea, en la calle no tenías que usar mascarilla, tenías que usar para el transporte público. Claro. Lo que sí fue diferente es que, por ejemplo, nunca se usó mascarillas de tela, perdón, reutilizables, lo que decimos el tapabocas en Argentina, sino que en Alemania estrictamente se pedía las quirúrgicas o las FFP2 o la N95 para el transporte público, que Mm. después se permitió directamente la quirúrgica, que eso también, obviamente que en Alemania, digamos, había un poder adquisitivo para poder hacerlo, Claro.
pero también es algo que estuve leyendo que han dicho que tiene que ver también con un diferente nivel de protección, ¿no? Porque un tapabocas no protege lo mismo que una mascarilla quirúrgica, Total. ni que un N95. Pero bueno, al aire libre no hacía falta, solamente para hacer las compras, y te digo, podías ir a un boliche sin mascarilla si estás vacunado. O sea, era casi como, te digo, una vida normal, y esto básicamente tomó por sorpresa porque empezó a pasar hace unas semanas. Como que te digo que hace 2 semanas se puede ir tranquilamente, salir a bailar y todo estando vacunado, y lo que pasó fue que llegó un punto en el que, como no había suficientemente cantidad de gente vacunada, los vacunados empezaron también a contagiar. Obviamente que generalmente no son casos graves, claro, pero empiezan a subir los casos y se empiezan a ocupar las camas de terapia intensiva por personas no vacunadas, claro, y eso pone en la alerta roja al país, ¿no? Total. Es eso lo que va pasando. Total, el colapso sanitario por, camas ocupadas por gente que no estaba vacunada, por ende se contagia y la enfermedad se agrava, y conviviendo con la vida normal que, lamentablemente a veces está con casos de accidentes o demás, de gente que no tiene nada que ver con coronavirus, pero necesita una cama de terapia intensiva. Es Inés Alberico, la están escuchando desde Alemania, desde la Universidad de Erfurt, contándonos cómo está la situación epidemiológica en su país, desde el punto de vista no social, desde el punto de vista de una estudiante que está conviviendo en Alemania hace ya un tiempo, hace ya unos meses que estás allí, ¿verdad? Sí, creo que ahora se cumplen 4 meses estando acá, así que ya me siento más, digamos, habitante alemana. Al principio era más como turístico, ¿no? Así que llega el punto en el que uno ya se considera residente y te empezás a acostumbrar, ¿no? Y te empieza a pasar estas cosas que te das cuenta que es muy diferente la cultura en muchas cuestiones, y bueno, la verdad es que algo que se valora todavía más la cultura que tenemos de vacunación en Argentina y científica, cuando uno encuentra que no en todos lados es igual, ¿no? Y que es una pelea muy dura que tiene que dar el gobierno, porque incluso ahora que se presentó justamente la nueva coalición y van a asumir el nuevo canciller, el sucesor de Merkel, Olaf Scholz, están pensando todavía qué van a hacer, cómo van a... O sea, pensá que lo que están haciendo hoy de pedir vacunación para ir a todos lados, hace unas semanas era impensado. Incluso te están pidiendo un test negativo o estar vacunado para subirte al transporte público. Entonces ahí ya llega un punto en el que están evaluando, por ejemplo, no descartan hacer una cuarentena de nuevo, no descartan hacer la vacunación obligatoria. Eso es lo que, por ejemplo, se estableció ahora en Austria. Claro. Es muy interesante que a partir de febrero tienen que estar obligatoriamente los ciudadanos y residentes de Austria vacunados. Entonces ahí es una apuesta fuerte, digamos. Total. Y es un incentivo en cualquier latitud que estén escuchando el ir a vacunarse, o mismo, la vacunación, como también charlamos, se ha extendido a los más pequeños. Esto continúa, esto sigue. Sabemos que es un día súper movido, Inés, siempre te haces el tiempo para charlar y tener estas conversaciones tan completas y que tanto nos ayudan a entender lo que sucede. Lo último iba por el lado de cómo observás a los comerciantes. Vemos que en todo el mundo sucede lo mismo. Cuando hay un rebrote, se va al límite para evitar la cuarentena por una cuestión socioeconómica. Entonces aparece el pasaporte sanitario, aparece el test al instante, todo para evitar que la gente cierre sus locales. Obviamente que no es lo mismo según el país que sea. En Alemania, los comerciantes, la gente, ¿cómo se está llevando con una posibilidad de una nueva cuarentena, localizado o no? ¿Es rechazo? ¿Bancan? Socioeconómicamente, ¿cómo lo percibís? ¿Cómo lo están llevando? Y bueno, sería una medida muy, muy complicada de poner en pie, lo veo muy difícil. Y para que te des una idea, acá lo que es importante en esta época es el mercadillo navideño, que justo abrió la semana, que es súper tradicional, donde venden sus artesanías, venden chocolate, venden comida, el típico vino caliente, y se hace en todas las ciudades, en todos los pueblitos. Muchos los empezaron a cerrar, y lo que pasó acá en Erfurt fue que el estado, digamos, de Turingia dijo, bueno, esto está prohibido porque hay muchos casos, y desde la ciudad lo quisieron abrir igual, justamente porque habían puesto un montón de plata en toda la infraestructura para abrirlo, y lo abrieron por 2 días, hasta que finalmente como que la Corte de Justicia declaró que era ilegal que la municipalidad se oponga a esto que había establecido el Estado, y lo tuvieron que cerrar. O sea, para que es una idea que hay resistencia, incluso también hay manifestaciones de gente en contra de la vacunación, en contra de estas nuevas reglas.
es un problema. Es un problema, también depende mucho con quién hable. Yo estoy en un ámbito universitario donde están casi todos vacunados. Claro, Los que no están vacunados todavía completamente es porque tienen una vacuna, por ejemplo, de Sinopharm, que no está aceptada y se tienen que vacunar de nuevo. Ese es claro, otro problema claro. que surge, ¿no? Porque esas vacunas no están aceptadas, Total, para la Unión pero Europea. sí no están todos vacunados. Claro, es muy extraño porque la Agencia Europea de Medicamentos no la acepta, pero algunos países como España, Austria, Suiza lo aceptan y lo hacen más que nada por una cuestión de turismo, pero Alemania Claro. no lo acepta, entonces vos llegás acá y te dicen no estás vacunado, vacúnate de nuevo. Uh, eh, Eh, Nuestro operador que está con Sinopharm ha puesto una mueca. Vamos a ver si le conseguimos alguna otra. Acá yo te presto una de mis Covishield que me han dado. Yo te presto acá y del claro, otro lado. No, a ver Inés, viste que son como capas de información. Nosotros te habrás dado cuenta que estamos con muchas dudas, pero nos das un montón de certezas y sobre todo lo que más valoramos, info de primera mano, de una testigo privilegiada de lo que está pasando en Europa, que muchas veces, o casi todas, en este contexto sanitario, es un adelanto de lo que puede pasar en el hemisferio sur cuando venga el invierno. Obviamente el mensaje es a vacunarse, el mensaje es a cuidarse, y realmente gracias por sí. el tiempo que te haces, sabemos que hay diferencia horaria, sabemos que son días movidos, la verdad que lo mega valoramos, la paciencia y el tiempo que nos brindas, Inés. No, por favor, es un placer. Y como decía, sí, el mensaje que sea que hay que vacunarse, Mm. que ahora que salen los refuerzos, que se vayan a dar el refuerzo, porque está comprobado que después de una cierta cantidad de meses, después de 6, 8 meses, ya la vacuna no tiene el mismo efecto. Entonces, si tienen la posibilidad, yo sé que ahora está, por ejemplo, a mis padres me dijeron que ya están llegando turnos para el refuerzo, que Sí. vayan y se den el refuerzo y que se testeen también, que yo sé que hay testeos gratuitos. Si que lo intenten hacer regularmente, porque eso también es importante, porque estar vacunado no te hace inmune No. y también ser responsable con eso, ¿no? Tener la responsabilidad de decir, yo no sé ahora si están pidiendo el carnet de vacunación para salir en Buenos Aires, no estoy No, al tanto, no. porque pero debe ser porque muchísima gente está vacunada, pero de Mm, todas formas, tener ese cuidado, ¿no? Porque a veces aparece alguien del entorno que no está vacunado y puede ser mm, un problema, ¿no? sí, Eh, pero bueno, no desde la perspectiva del mío, sino desde la perspectiva de la responsabilidad individual total. también. Acá, por ejemplo, hubo un caso de un compañero que tuvo COVID y yo no estuve en contacto cercano y me fui a testear. O sea, son cuestiones que no tenía la obligación Mm, y lo hice igual. Eso creo que tiene que ser el mensaje, ¿no? total. Porque la enfermedad no se va a ir de un día para el otro, es vacunarse, cuidarse, testearse y ser responsable. Y ya, Absolutamente. ya va a pasar. No, totalmente. Ventilar. Absolutamente, no, absolutamente. Erreteamos y subrayamos fuertemente ese mensaje, Inés, que es un mensaje, estés en Alemania, en Argentina, donde sea, es el que predomina y coincidimos. Esto va a pasar, mientras tanto, a bancarla, a vacunarse, a concientizar. Inés, en serio, gracias como siempre por atendernos al teléfono. Un inmenso abrazo y a disposición siempre. El abrazo de todos, Cítrica. No, por favor, un abrazo para ustedes y bueno, que anden bien. Les mando un abrazo. Lo mismo para vos, Inés, fuerte abrazo. Gracias a ella, a Inés Alberico, ella es politóloga, es argentina, politóloga argentina, cursando su maestría en la Universidad de Erfurt, en Alemania. Bueno, completísimo, es un golazo realmente, un placer tener estas notas de primera mano de lo que está sucediendo en Alemania y en Europa. La verdad que la rompió, la dejó en un cuadrito Inés, y nos da mucho placer conversar con ella. Hablamos de elecciones la última vez, hoy nos tocó la cuestión sanitaria. Una genia, nada más que agregar, una genia con todas las letras.